Continuamos en Enfoque Matinal y qué bueno, recibimos a Pavel Isa Contreras, doctor en economía y economista de cabecera de CDN y de Enfoque Matinal. Todo un placer recibirte, Pavel, lamentablemente en medio de esta coyuntura donde hay que analizar cosas a veces muy desalentadoras, pero la información y el buen análisis se necesita. Bienvenido, Pavel Isa y Contreras. Muchas gracias por tenerme nuevamente con ustedes. Muchas gracias, Pavel, por corresponder la invitación. Cuídate con eso, Pablo, de economista de cabecera. Una vez entrevisté yo a un historiador y dije lo mismo. Dijo, pues yo voy a pasar por allá a buscar el cheque. Sí, ¡Ay! Sí. Pavel, te estuve leyendo hoy en El Caribe, fortalecer la protección y pensar en la recuperación. Es el título. Ahí veo que tú propones un plan en lo económico con dos objetivos fundamentales. O sea, primero, recuperar la capacidad de generar divisa. Segundo, recuperar y crear medios de vida, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera comenzar pidiéndote un comentario general tuyo, particular, del curso de los acontecimientos económicos, desde tu particular punto de vista, reitero, para no encajonarte de entrada en el marco de una pregunta. ¿Qué está mirando Pavel Isa? Mira, yo creo que la situación económica no ha cambiado mucho desde que fue digamos, decretada la paralización de facto de una parte importante de las actividades económicas. Yo pienso que seguimos en un nivel de producción probablemente cercano al 50% del nivel normal, claramente muy distribuido de forma muy dispareja entre sectores. Los sectores que son actividades esenciales continúan produciendo a una capacidad relativamente bastante alta. No tiene que ser 100%. Por ejemplo, la agricultura probablemente fue golpeada por la pérdida del mercado del turismo. Eso puede representar, no estoy seguro, quizás un 10% de la producción agrícola total, quizás un poco menos, pero eso significa un golpe. De todas maneras, frente a otros sectores, se trata de uno que está produciendo una alta capacidad. La industria manufacturera está produciendo una alta capacidad porque el peso que tienen las industrias alimenticias en el sector manufacturero total y las industrias relacionadas a la alimenticia, como la de plástico, por el tema de los empaques, también continúa teniendo un peso relevante en el sector. Entonces, en paquete, cuando tú sumas estos dos tipos de industrias, tienes una alta capacidad en la manufactura. Ya probablemente energía, aunque es reducido en la demanda de energía, probablemente anda en un 80%. De hecho, las noticias, los medios se recogió que la demanda se ha reducido en un 16%, porque aunque la demanda de los hogares ha subido, la demanda de los sectores económicos ha bajado. En promedio ha bajado quizás entre un 15 y un 20%, pero significa que de todas maneras que es un nivel relativamente alto de actividad. Pero luego, para ponerte tres casos de sectores altos, pero luego tenemos los sectores que están produciendo una muy baja capacidad o cero. Claramente el turismo, la zona franca debe estar produciendo bastante, probablemente a un 20% del total. El único sector, la única actividad que está a toda capacidad es la de, por razones obvias, la de dispositivos médicos y productos farmacéuticos, que representa un cuarto, aunque representa un alto volumen de las exportaciones como productos individuos, como actividad específica. El nivel de empleo es bastante menor, probablemente, no tengo la cifra muy fresca, pero debe andar por el 10-15% de todo el empleo. Y el número de empresas es un número de empresas relativamente bajo, un 5% el total de empresas. Pero estamos hablando de dos sectores que generan bastante divisas a esta economía y están paralizados. Probablemente, bueno, también vamos a recibir ya, aunque esto no es un sector económico, está vinculado, las remesas van a recibir un golpe necesariamente. Entonces, es una economía que está bastante resentida. No es distinto de muchas otras economías del resto del mundo, con diferencias, por supuesto, entre regiones, de tal manera que estamos probablemente en una situación en la cual, digamos, esta es probablemente la caída de la producción más profunda que haya experimentado la economía dominicana en mucho tiempo. Quizás el referente que podemos tener no es la crisis de 2003-2004 de Baninter, o la crisis del 90, no sé si se acuerdan, ambas de manufactura propia, sino que esta es quizás el referente más claro es la caída del nivel de productos vinculado a la guerra civil del 65
en el 65 el PIB cayó en un 12%. ¿Ya? Y yo no estoy diciendo necesariamente que va por ahí, es probable que terminemos con cifras bastante altas de caída, pero la profundidad, lo que me refiero es la profundidad de la caída. ¿Ya? Claro. Habrá que ver cuánto es la extensión, por cuánto tiempo se extiende, y eso te va a dar cómo se va a comportar el PIB en el año. Pero es muy, muy profunda. Yo no creo que ni siquiera en la crisis en el 65 se produjo una situación como esta, porque además la guerra se concentró en la ciudad capital. ¿Ya? Y en un momento en el cual la economía está ni siquiera había habido sustitución de importaciones, no había habido industrialización. Por tanto, la economía estaba bastante dispersa en el territorio, con actividad agrícola con un alto peso, y esa no fue significativamente afectada. Entonces, estamos en una situación de mucho resentimiento. La pregunta es cuánto ese resentimiento va a implicar en términos de capacidad productiva. Si vamos a terminar con una capacidad productiva significativamente menor a la anterior, un poco menor, o sencillamente vamos a poder, la capacidad productiva básicamente se mantiene intacta, y lo que va a suceder es que vamos a necesitar un shock de demanda para recuperar el uso de esa capacidad productiva. Pero yo me temo que por la prolongación de la paralización, que probablemente se extienda en algunos sectores más allá de mayo, sabemos que el nivel actual va a prevalecer por todo mayo, probablemente la mayor parte de mayo, pero una parte de la economía probablemente no va a arrancar sino hasta después de mayo, en la medida en que se van levantando las restricciones gradualmente, y esas restricciones se levantan a su vez con restricciones, porque el nivel de operación va a tener que continuar limitado con reglas para impedir la propagación del contagio, ¿no? Entonces, y eso va a implicar que mientras más se dure la economía en recuperarse, más dañada va a estar la capacidad productiva, y más difícil va a volver a ser recuperar los niveles de ingreso y de bienestar que teníamos antes, que no eran muchos antes de la crisis. El asunto de lo global, Pavel, dificulta todo. Yo recuerdo la crisis del 73 del petróleo, que vino de fuera, después abril del 65, 1990, 2003, tienen que ver en lo fundamental con nosotros. De repente, la situación económica y el futuro inmediato de Estados Unidos y de Europa no puede ser más desesperanzador, una situación muy seria. Ahí está entonces el turismo y las remesas en República Dominicana. Ante esa realidad inevitable, ¿cuáles alternativas tendría el Estado dominicano, el país nacional, para generar algún tipo de divisas con estos mercados tan golpeados, ¿no? Desafortunadamente en el corto plazo no hay muchas alternativas. Porque lo que puedes hacer para recuperar el turismo, las zonas francas o las remesas, es bastante restringido. No digo que no se pueda hacer algo, yo creo que sí, por ejemplo, pero lo que estoy diciendo es que aunque tú hagas para recuperar capacidad productiva perdida, para rearticular cadenas de abastecimiento que te permitan relanzar el sector, la provisión de servicios turísticos o la zona franca, realmente estas actividades dependen críticamente de la demanda externa. Y si la demanda externa no se recupera, pues entonces tú puedes estar en capacidad de hacerlo, pero no vas a tener salida de la producción. Las órdenes no van a llegar. Claro, también puede darse el caso contrario. Hay una demanda, hay una recuperación económica en el resto del mundo. De hecho, el resto del mundo, el país, en particular los países más ricos, tienen la posibilidad de rebotar rápidamente, más rápidamente que los países en desarrollo. Imprimen dinero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces tienen la capacidad de inyectar liquidez a la economía, tienen la capacidad el Estado de endeudarse precisamente con sus bancos centrales, inyectar recursos a la economía, a través del crédito, inyectar al sector privado, reconstruir capacidad productiva, y quizás en esos países la recuperación sea la famosa V, que se habla V, ¿no? Que se cae profundamente la actividad económica, pero luego se vuelve a recuperar rápidamente. Eso no va a ayudar mucho, y de nuestro lado, para nosotros poder beneficiarnos de eso, teníamos que estar en capacidad de que a cualquier actividad productiva que haya sufrido
en términos estructurales, en términos de sus capacidades fundamentales, pues entonces estar prestos para volver a ponerla en línea, ¿no? Digamos, por ejemplo, la agricultura, si una parte de la producción agrícola, si las fincas, si las unidades productivas que suplían al sector turismo ya no existen, fueron abandonadas, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la política pública para volverlas a poner, digamos, a funcionar? Ese tipo de cosas, digamos, se puede hacer. Pero en el corto plazo, digamos, estamos en una situación muy complicada. Quizás a largo plazo lo que hay que pensar un poco más es en el tema claramente de pensar en tener una inserción a la economía internacional menos vulnerable, ¿no? Yo creo que pasó en el pasado, valga la redundancia, es decir, nos movimos de ser exportadores prácticamente, exclusivamente de azúcar y unos pocos productos primarios a la economía del postre, a una economía mucho más diversificada que exporta manufactura, si bien los procesos son de relativamente bajo valor agregado. Eso nos dio más estabilidad en los ingresos por exportaciones. Bueno, ir profundizando eso, ¿no? Es decir, y movernos además de no solamente estar dependiendo de estas cadenas globales, tanto del turismo como de zona franca, sino empujar las exportaciones nacionales. ¿Qué tanto hemos diversificado? Las exportaciones que menos sufran, ya porque las cadenas son más cortas, los mercados son regionales. Bueno, habría que apostar a este tipo de exportaciones nacionales, además de continuar con nuestros rubros de zona franca y turismo. Sí, ¿qué tanto hemos diversificado, Pavel? Rápidamente. ¿Qué tanto hemos diversificado las exportaciones? Hemos avanzado en esa parte. Imagínate tú que a inicio de los 80 el azúcar representaba probablemente el 80% de todas las exportaciones y hoy el azúcar es un producto menor de exportación del país y lo que tenemos es, digamos, de unos 28 mil millones de dólares en ingresos, 29 mil millones. En el 2019 esta economía recibió por ingresos corrientes unos 29 mil millones de dólares, de los cuales casi el 40% fueron exportaciones. Pero esas exportaciones se dividen en dos tipos, las nacionales y las de zona franca. Son como 11 mil millones, de los cuales 6 mil millones es zona franca, 5 mil millones es exportaciones nacionales. Y ambas son bastante diversificadas. En zona franca tú tienes dispositivos médicos, productos eléctricos, cigarros, textiles. En las exportaciones nacionales tú tienes oro, con un peso elevado, pero por una coyuntura particular de altos precios del oro, un gran proyecto minero, pero luego tú tienes una diversidad muy grande de productos manufacturados que la industria nacional de sustitución de importaciones, que está enfocada en la producción del mercado interno, pero que ha encontrado mercados regionales, Haití, mercados de las islas, Estados Unidos, como en la industria del plástico. Entonces, digamos, está bastante diversificado. Luego tú tienes el turismo, que representa, pues, creo que un cuarto del total de los ingresos de divisas, unos 7.500 millones de dólares. Entonces, claramente ya no somos monoexportadores, tenemos una canasta bastante amplia, pero como nos lo demuestra esta crisis y en algunas y otras, aunque en menor medida, seguimos siendo, digamos, vulnerables. Y yo creo que lo que hay es que pensar en migrar hacia tener capacidades más propias. Parte de esas capacidades de exportación, digamos, son prestadas, porque las cadenas de turismo son cadenas transnacionales. La zona franca también están fundamentadas en empresas, digamos, transnacionales. Y yo creo que está bien, creo que es importante que estén acá, pero tenemos que complementar eso con capacidades propias, ya con producción en cadenas más cortas. El tema es que la zona franca, las cadenas son muy largas, es decir, tú tienes una cadena de abastecimiento que pasa por muchos países, un mismo producto, un producto eléctrico que exportó la República Dominicana vino probablemente de 5 o 6 países previamente y luego va a pasar por otros países hasta llegar al mercado final siendo procesado, ¿no? Cualquier interrupción en esa cadena, pues te quedas en el aire, tu capacidad de exportación, porque tu suministro desapareció, se queda, está comprometida, o para colocarlo en los mercados externos. Si tienes cadenas más cortas, es probable que procesos más, de menos etapas, qué sé yo, las exportaciones de productos alimenticios como enlatados, o puede ser incluso productos frescos congelados, alimentos más procesados, son cadenas más cortas, son menos vulnerables y, digamos, tenemos un poco más de control sobre ellas y además son productos relativamente más imprescindibles. Yo creo que sería un complemento importante a la diversificación que hemos logrado de zona franca y con el turismo. En el caso del turismo, sería bueno moverse hacia un turismo menos de todo incluido,
Eso se ha venido diciendo desde hace muchos años. Menos de sol, playa y arena y de turismo de otro tipo. Que sean, digamos, también que compitamos menos en el segmento de precios y más el segmento de productos diferenciados. Histórico, cultural, ecológico. Correctamente. Entonces, eso es lo que te hace una oferta exportadora menos sensible a estos shocks. Claro, en un escenario como este, hay que decirlo, cualquier grado de diversificación habría estado sensiblemente afectado. Abelisa. Yo pienso que, pero de todas maneras la crisis nos recuerda eso. Sí, algunos economistas opinan que desde ya hay que reformular el presupuesto general del Estado de este año. Te pregunto, ¿reformularlo desde ya o esperar un poco para ver la crisis desde una mejor perspectiva? Hay que irlo pensando. De todas maneras, la ley te impide, la ley de presupuesto tiene una restricción, y es que no puede someter proyectos de modificación presupuestaria hasta después de junio, hasta que haya concluido el primer semestre del año. Pero claramente hay que ir pensando en cuál es el tipo de presupuesto al cual vamos a apostar. Pero solo tienes algunos componentes de ese presupuesto. Sabes que los ingresos tributarios se van a caer significativamente. Finalmente fueron publicadas las cifras de marzo de los ingresos tributarios, y ya en marzo, en enero y febrero, los ingresos estaban razonablemente bien, con un cumplimiento de 97-98% de las metas. Pero en marzo se vio una fuerte caída de los ingresos. Estamos hablando que el cumplimiento anda por debajo del 80% de lo estimado para ese mes. Y eso fue producto de la paralización decretada a partir del 19 de marzo. O sea, por suerte, en términos del mes, nos cogió al final del mes, pero ya se siente el fuerte golpe en los ingresos de divisa. Prolonga esos 10 días de marzo y prolóngalo para abril y para mayo, y te vas a dar cuenta que vas a tener una finanza pública severamente golpeadas. Ese es un elemento que tienes que tomar, reformular el presupuesto a partir de que sabes de que no cuentas con los ingresos que pensabas que ibas a contar. Lo que no tienes claro es cuál va a ser la demanda de recursos para relanzar la economía. Ahí es que está la dificultad, porque en el fondo no sabes qué tan profunda va a ser la caída en el nivel de actividad económica, qué tan prolongada va a ser, y por lo tanto cuánto esfuerzo pudiera ser necesario para relanzar. Y a mí me preocupa, otra vez volviendo al tema de los sectores productivos, que no solo se trata de gastar más. Si fuera a gastar más, pues bueno, tienes la capacidad productiva intacta, gasta más y recuperas la producción, utiliza la capacidad ociosa. Pero cuando hay una caída en el nivel de producción, lo que tú haces es reducir tu capacidad utilizada. Por la maquinaria, el equipo, digamos, está allí, es solo volver a producir. El problema es que qué pasa cuando capacidad productiva se pierde. Entonces tú necesitas, y se deteriora, tú necesitas un programa que te ayude a recuperar esa capacidad productiva, y para eso tienes que tener, como tú decías, Nelson, hace un momento, identificado cuáles son los daños que hay en la economía. ¿Ya? Y eso es temprano para decirlo. Si digamos que en 15 días se decide ir levantando la actividad económica porque, digamos, los contagios se caen, digamos que dudo que eso pase, pero digamos que los contagios ya cedan de una manera tal que se puede ir haciendo una apertura inteligente y gradual con reglas para evitar contagios, pues entonces es un escenario muy diferente. ¿Ya? Y el esfuerzo tendría que ser mucho menos intenso. Por eso es tan importante lo de crear un mercado de consumidores, soltar el dinero, dinamizar la economía. Pero el Banco Central ha sido más celoso que el papá de un adolescente con lo de la estabilidad macroeconómica. Ha hecho todo lo posible y parte de lo imposible porque eso se mantenga. Hemos disfrutado de una relativa estabilidad en el valor de las divisas, las reservas están bastante buenas. ¿Está la economía dominicana, el Banco Central, en capacidad de resistir lo que se le ha echado encima al peso dominicano para que se mantenga más o menos, ¿no?, esa estabilidad cambiaria? Mira, responder esa pregunta no es fácil. Yo diría que si tú lo piensas en términos de los elementos de la economía real,
exporta, digamos, estabilidad cambiaria. Vamos a enfocarnos en estabilidad cambiaria. Okay. También porque está también la parte monetaria que está muy vinculada. Pero si lo piensas en estabilidad cambiaria, estabilidad en el mercado de la divisa, tú deberías de tener tú estás teniendo una reducción significativa en los ingresos de divisa. Porque no tienes turismo, por estos meses la zona franca muy disminuida, las remesas van a estar muy disminuidas. Dice, bueno, eso te da a que va a haber escasez de divisa. En principio, lo que pasa es que tú también vas a tener una caída significativa en la demanda de divisa, porque la economía está paralizada. Las importaciones que se solían hacer cotidianamente antes de la crisis ya no se están sucediendo. De hecho, en marzo ya las importaciones se cayeron en un 9%, según los datos de la Dirección General de Aduana. Bueno, pero se cayeron por el siguiente factor, debo decir, por la caída en los precios del petróleo. Ese es otro elemento. Si tú tienes dos cosas, una caída en la actividad económica que te reduce la demanda de divisas para importar, y tú tienes también una caída del precio del petróleo. Hay que recordar que el precio del petróleo es un precio clave en esta economía, es un precio líder. Ya, si se cae el precio del petróleo, pues la factura petrolera cae significativamente y tú vas a poder importar más hidrocarburos a un precio, digamos, destinar la misma cantidad de dinero para mucho menos dinero para importar la misma cantidad de hidrocarburos. Bueno, estas dos puertas de alguna manera se contrarrestan, ¿no? Tú dirías, bueno, se caen los ingresos, pero también se caen los egresos. Entonces, la tasa de cambio no debería tener un movimiento. El tema acá es el pánico. El tema acá es la percepción de riesgo. Ya, es decir, claro, que aunque la economía real no te dé para que haya una devaluación acelerada, el tema es que si hay agentes económicos, principalmente que tienen mucho dinero, que estén viendo que perciban que hay riesgo y corran al dólar, ya para proteger su riqueza. Entonces eso genera un elemento perturbador. Fíjate una cosa, yo no pienso que haya que tener temor a una devaluación a partir de los elementos de la economía real. Pero si algunos tienen miedo, el miedo se va a contagiar a los otros. Porque si algunos se van adelante, los que están atrás y tienen un poco de miedo, pero no se atreven, van a decir, yo me tengo que también lanzar a comprar divisas. Entonces se genera, digamos, una presión, una corrida. El Banco Central tiene reservas internacionales, ya lo sabemos, pero han venido cayendo de manera importante, a razón de 25 millones de dólares, 30 millones de dólares por día. Claro, el banco también, eso, parte de las divisas que tiene el banco no son del banco, son del gobierno, porque el gobierno cuando coloca los bonos, lo deposita en el Banco Central y el gobierno tiene que financiar sus operaciones. Entonces el Banco Central tiene que pasarle los pesos al gobierno y para que el gobierno siga operando. De todas maneras, se percibe una caída en el nivel de reserva que es sensible al tiempo que se está percibiendo una tasa de devaluación que se sostiene elevada, que se sostiene más alta de lo que pensábamos. Mira, probablemente la tasa de devaluación iba a ser más o menos del 4% en el año, pero al ritmo que vamos va a ser de 8%. A mí no me parece demasiado preocupante eso. Yo creo que la preocupación es que haya este pánico que lleve la tasa de devaluación mucho más allá claro, que esos niveles. Si es de 5, 7, 8%, no me parece que sea tan preocupante. Ahora, sí es importante que se perciba que aunque se acelere la tasa de devaluación, que no se va a salir de control y que el peso no pierde, digamos, la confianza. Parte del negocio fundamental es la confianza en la moneda, y cuando se pierde, porque hay este tipo de pánico, pues es muy peligroso, y ya lo sabemos. De tal manera que yo sería flexible en esto de la tasa de cambio. Creo que el Banco Central lo está haciendo, me parece que lo está haciendo, ¿no? No está tirando las reservas por la ventana, está bajando las reservas, está vendiendo reservas, pero no le está tirando por la ventana. Parece que le está manejando con cierta prudencia, está inyectando divisas al mercado, para eso están las reservas, y no está dejando que la cosa se salga mucho de control, pero tampoco está en la tesitura del pasado de mantener la tasa de cambio anclada al nivel que quieren, sino que está siendo, digamos, más flexible. Claro, las circunstancias también están obligando a que se adapte un poco más a este entorno. Pavel, déjame apelar un poco al académico para orientarlo un poco,
Porque yo veo al gobierno celebrando que la CEPAL haya dicho en 2 proyecciones consecutivas, una del día 3 y otra del 21, que vamos a tener un crecimiento plano, cero. Entonces, yo no sé si eso es para alegrarse, porque si tú lo ves interanual, nosotros venimos en el año pasado de un 5 tanto por ciento, es decir, que vamos a tener un gran bajón, que no vamos a caer negativo. Pero donde apelo al académico es en lo que tú hablabas de lo del precio del barril de petróleo, porque bueno, por un lado, tú lo has explicado, pero por otro reduce la captación de impuestos. No sé, no entiendo bien porque parece que hay unos impuestos fijos de los hidrocarburos. Entonces mi pregunta es, ¿convendría más en esta situación que siga abajo el precio del barril con todo y que a las arcas estatales entrarán menos recursos? Definitivamente. Porque el efecto de la caída en los precios del petróleo sobre los ingresos de tributarios derivados de estos impuestos es relativamente bajo. Es decir, de la totalidad de las recaudaciones impositivas por impuestos a los hidrocarburos, 2/3 tiene que ver con el impuesto selectivo específico. Es decir, que es un monto de pesos por unidad de combustible vendida, por galón, que sea, ¿no? Y la otra parte es el ad valorem, 1/3. El ad valorem es el que se expresa como porcentaje del valor de combustible vendido. Entonces, cuando cae el precio, te está afectando 1/3 directamente está afectando solo 1/3 de la recaudación. Los otros 2/3 no se afecta. De hecho, en debates en meses pasados sobre este tema del precio de los hidrocarburos, se decía que si el precio de los hidrocarburos, si el precio del petróleo llegaba a 0, todavía el galón de combustible en la República Dominicana estaría costando por encima de 100 pesos, porque hay una parte muy importante del precio total que lo he explicado por los impuestos. Probablemente no recuerdo si eran más de 100, pero creo que era menos, porque no lo tengo fresco, pero la idea fundamental es que la caída en el precio, la fluctuación en el precio no afecta tanto la recaudación tributaria. Lo que está afectando seguramente la recaudación tributaria por impuestos a los hidrocarburos es la caída en la demanda de hidrocarburos. Es decir, ya la gente no está yendo a la bomba a echar gasolina, los camiones no están comprando combustible porque la actividad productiva se ha reducido significativamente. O sea, hay una caída en la demanda de combustible que está afectando tanto el ad valorem, las recaudaciones por el ad valorem, como por el específico. Ya, entonces ahí es que está el tema. Yo creo que el tema fiscal va a ser uno de los grandes, otra vez, con más fuerza va a volver uno de los grandes temas porque la situación va a ser muy, muy, muy precaria. Y estaremos requeridos de encontrar financiamiento, especialmente yo pienso que tendrá que ser financiamiento externo para conjurar la situación. Gracias como siempre, Pavel, Isa, brillante, agradecemos muy mucho tu participación y ojalá seguir teniéndote cerca para que nos oriente, porque la verdad es que necesitamos que nos expliquen todas estas aristas de esta crisis global, que es lo peor de todo. Muchísimas gracias, Pavel Isa Contreras. A la orden siempre. Vámonos a la pausa. Esto es Enfoque Matinal desde CDN para ustedes. Ya regresamos.